La situación en Kupiansk es grave para las fuerzas de Rusia. Menos de 100 de sus soldados permanecen en la ciudad, apenas unas semanas después de la gran proclamación de Vladimir Putin sobre la captura de Kupiansk. Ucrania ha destruido a todos los ocupantes y ahora, según se informa, solo quedan unos 100 por eliminar para liberar completamente la ciudad. Rusia solo puede enviar más soldados a morir en un escenario terrible para Putin. Ucrania ha usado un ejército de robots para crear una zona de muerte cerca de Kupiansk. Rusia comenzó el 20 de enero con varios intentos desesperados de recuperar algún tipo de posición en o alrededor de Kupiansk, mientras intenta revertir el daño que Ucrania causó a sus fuerzas desde diciembre. Al norte de Kupiansk, Rusia lanzó asaltos contra el asentamiento de Holubivka, al este de Kupiansk. Hubo ataques hacia Petropavlivka, Podoli y Kucherivka. Rusia también intentó avanzar hacia la ciudad desde el sureste, donde sus fuerzas habían tratado de establecerse en los asentamientos de Pishin, Stepova, Novosilivka y Kurilivka. El objetivo de Rusia es cercar Kupiansk. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, da un veredicto contundente sobre lo que Putin esperaba que fuera un 20 de enero ocupado y exitoso. Aunque las fuerzas de Rusia continuaron con operaciones ofensivas, no avanzaron. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que Ucrania formó zonas de muerte tan grandes en Kupiansk que los soldados rusos no pueden avanzar debido a los interminables drones. Tienen que atravesarlos si quieren lanzar algo que se parezca a asaltos efectivos. En primer lugar, esos drones forman la zona de muerte de Kupiansk. Y, como descubrirás pronto, puede que sean la respuesta a la necesidad de Ucrania de sostener su defensa con la menor cantidad de bajas posible. En un informe del 1 de enero, la Nueva Voz de Ucrania informa sobre la zona de muerte creada por Ucrania alrededor de Kupiansk. Es, en efecto, un muro de drones FPV, vista en primera persona, que se extiende hasta 25 kilómetros, o alrededor de 15 millas desde las líneas de combate de Kupiansk. Esos drones están constantemente al acecho con la ayuda de drones de reconocimiento. Los drones FPV de Ucrania están en misiones de búsqueda y destrucción que están restringiendo enormemente el movimiento de la infantería rusa y a menudo destruyendo los pocos vehículos que Rusia envía en dirección a Kupiansk, antes de que lleguen a los sitios donde Rusia podría usarlos en sus asaltos. Actualmente, según el medio, Rusia solo puede moverse y maniobrar en 1 kilómetro, lo que es una mala noticia para Putin. Las fuerzas restringidas se vuelven blancos fáciles, estén o no en las zonas de muerte. Los aspirantes a ocupantes de Kupiansk de Rusia están en un peligro enorme. Al menos, los que quedan siguen en peligro. La mayoría ya está muerta. En su informe sobre la zona de muerte de Kupiansk, Militanyi afirma que la unidad ucraniana Orion ha creado el ejército de robots casi impenetrable al que Rusia enfrenta a diario. Ese ejército de robots es letal. Militanyu afirma que las zonas de muerte destruyen hasta el 88% de los ocupantes rusos antes de que lleguen a sus posiciones. El medio también reporta los tipos de drones que Ucrania usa en la zona de muerte de Kupiansk. Los drones de reconocimiento Lalaka patrullan constantemente el aire en busca de movimiento ruso. Los drones FPV y los drones Mavic están listos y esperando, merodeando hasta que se localiza un objetivo. Hay robots terrestres en operación, aunque no se sabe si realizan tareas logísticas o atacan posiciones rusas. Bien, podría ser lo último. Hace menos de 2 semanas, este canal informó sobre el uso innovador de Ucrania de un robot terrestre que recorrió varios kilómetros, o unas 12 millas de terreno, para entregar una carga explosiva de 12 minas antitanque a una posición rusa. Puedes conocer más sobre los efectos devastadores de esa operación en nuestro video. Imagina lo que un robot así le haría a un soldado ruso atrincherado intentando asaltar cerca de Kupiansk. No sería bonito. Y sería otra preocupación para los invasores rusos en Kupiansk, mientras drones zumban sobre sus cabezas. Militanyi cuenta una historia que ejemplifica lo que les espera a las fuerzas rusas que intenten cruzar la zona mortal de Kupiansk. El medio cuenta la historia de un soldado ruso capturado apodado Begunok. Su trabajo era guiar a grupos de soldados a través de la zona mortal de Ucrania para que pudieran lanzar sus ataques. Uno debe preguntarse a qué comandante enfureció Begunok para recibir esta tarea suicida, y aún así ha sobrevivido a sus 3 viajes. En cuanto a los soldados que intentó guiar, todos fueron destruidos hasta el último hombre, dejando a Begunok como el último soldado en pie en sus 3 intentos. Begunok ondeó la bandera blanca y se rindió ante un dron ucraniano. ¿Por qué no hacerlo? Como dice Militanyi, el uso de tantos drones por Ucrania cerca de Kupiansk permite localizar a la mayoría de los rusos que intentan infiltrarse. Esto permite vigilar el área sin personas presentes, dice Militanyi sobre la zona de muerte de Kupiansk. Antes de agregar, en un escenario típico, hasta 5 drones FPV y a veces incluso hasta 12 operan sobre un solo objetivo.
Un dron ya sería suficientemente malo. Una docena, todos los cuales vuelan más rápido de lo que un soldado puede correr mientras transportan cargas explosivas, equivale a una sentencia de muerte. También representan una solución a un problema que Ucrania experimentó en el sector de Kupiansk varios meses antes de que se desarrollara la zona de muerte. Y un oficial de la unidad Orión llamado Vladislav Solotarov le explicó todo a Militani. Entendimos que el problema no era la cantidad de personas o equipo. Teníamos que quitarle al enemigo la capacidad misma de moverse y afianzarse, dice Solotarov. Y realmente es así de simple. Un enemigo que no puede afianzarse tampoco puede avanzar. Si no avanzan, solo pueden deambular sin esperanza mientras los drones ucranianos buscan. Ucrania cuenta aquí con un muro de drones que destruye fuerzas rusas. Y como dijimos antes, estos muros bien podrían ser la respuesta al desafío de Ucrania de causar el mayor daño posible a Rusia mientras mantiene a sus soldados fuera de peligro. Según la evaluación del ISW, Ucrania ahora tiene la oportunidad de negar los avances rusos e incluso permitir contraataques propios al replicar la estrategia del ejército de robots que ha usado en Kupiansk. A lo largo de toda la línea del frente, esto sería un cambio radical, pero también significaría que Ucrania necesita suficientes drones junto con operadores para pilotarlos y trabajar a lo largo de la línea del frente. Ahora se extiende por unos 1.250 kilómetros o unas 800 millas, eso es muchos drones, pero Ucrania podría tener lo suficiente para lograrlo, especialmente si se enfoca principalmente en los sectores donde los ataques de Rusia son más intensos. El ISW dice que la replicación puede complementarse aumentando la profundidad de la zona de destrucción. Si las fuerzas ucranianas impiden que los rusos usen vehículos a varios kilómetros del frente, Ucrania podría reducir mucho la efectividad de las tácticas de infiltración rusas. Así, al forzar a la infantería rusa a avanzar distancias mayores a pie, el grupo de expertos considera que es una petición bastante grande, ¿no? Hay pruebas de que Ucrania ya implementa zonas de aniquilación fuera de Kupiansk, adelantándose a la evaluación del ISW. La prensa de Euromaidan destacó esto en un informe del 24 de diciembre, donde mencionó que estas zonas ahora cubren no solo el sector de Kupiansk, sino también las regiones en conflicto de Pokrovsk y Dobropilia. En todas estas regiones, Ucrania combina la intensa actividad de drones con ataques aéreos y de artillería contra soldados y equipos rusos en ambos lados del frente. La extensión ya sucede, explica Ruslan Mosichuk, portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania. Una zona de muerte no solo es el área entre nuestras posiciones y las rusas, puede ir más allá de la línea defensiva y debe calcularse en ambas direcciones. Este aumento de profundidad está ocurriendo en parte porque Rusia también está creando zonas de muerte llenas de drones para evitar los contraataques de Ucrania. Sin embargo, estas zonas son más importantes para Ucrania que para Rusia. Sí, Rusia busca evitar que Ucrania recupere los territorios ocupados, pero al final es la fuerza atacante en el conflicto. Es Putin, no Zelensky, quien ordena a sus soldados avanzar sin pensar hacia las defensas y zonas de muerte en Ucrania. Con ejércitos de robots, los soldados ucranianos operan en pequeñas unidades tras sus zonas de muerte. Saben que pocos soldados rusos que pasen serán más fáciles de detener. Apenas lograron sobrevivir a una lluvia de drones por los pelos, solo para entrar en territorio donde los soldados ucranianos los están buscando activamente. Para Ucrania, las zonas de muerte rusas también son peligrosas, pero Ucrania es más cuidadosa y solo lanza asaltos cuando sabe que tiene alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, la llegada de drones de alcance medio a Ucrania pronto será muy importante para enfrentar las zonas de muerte de Rusia, como los Bulava y Ram de Gniwa de Ucrania. Los drones pueden recorrer hasta 100 kilómetros o 62 millas. Si se localiza el cuartel general de un operador ruso de drones, estos drones pueden neutralizar zonas de combate y abrir paso a los contraataques ucranianos. Sin embargo, la defensa es donde los muros de drones de Ucrania son clave y su prioridad actual, sobre todo si busca expandirse. Lo que el ISW dice que podría resultar tan importante es asegurarse de tener la mayor cantidad posible de drones. De nuevo, Ucrania parece estar a la delantera aquí en cuanto a números puros. Ucrania ha gastado miles de millones en drones de corto alcance para llenar sus zonas de muerte. El Kyiv Independent informó que Ucrania recibiría cerca de 3 millones de drones para finales de 2025. Eso según el exministro de Defensa ucraniano, Denis Shmyhal. Indicó que lograr 3 millones de drones es casi 2.5 veces más que los que Ucrania fabricó o adquirió para fines de 2024. Ucrania ha construido y comprado millones de drones por una razón, y las zonas de muerte podrían ser precisamente esa razón. Sin embargo, Ucrania siempre podría usar más, y el 1 de enero, The Straits Times informó que eso es exactamente lo que va a conseguir. El ministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov,
Afirmó que Ucrania dependerá de sus drones como herramienta de guerra asimétrica, que empleará como parte de una estrategia de desgaste para obligar a Rusia a terminar la guerra. Sigue viendo para descubrir el objetivo principal de esta estrategia. Sobre los drones, Fyodorov dice que impulsará una iniciativa para sustituir los Mavic chinos en Ucrania por modelos locales. Esta es una jugada inteligente. Cuanto menos tenga que depender Ucrania de armas importadas, especialmente de aquellas que provienen de una nación que también está suministrando a Rusia, más sostenibles se vuelven sus esfuerzos de defensa. Ucrania desarrolla una versión local del Mavic con la misma cámara y mayor alcance de vuelo. Las pruebas del nuevo dron podrían iniciar este mes. Ucrania está trabajando rápido y a gran escala. Y si el nuevo enfoque tecnológico de Fyodorov para la defensa del país se ejecuta tan bien como debe ser, la zona de muerte de Kupiansk podría replicarse pronto en todo el país. Hemos hablado bastante sobre las zonas de muerte y cómo son tierras de nadie llenas de drones. Más allá de lo básico, es importante entender los principales problemas que el ejército de robots de Ucrania causa a Rusia al intentar mantener sus asaltos. Para que Putin pueda apoderarse de más territorio, lo que hacen las zonas de muerte, quizás mejor que cualquier otra estrategia que tenga Ucrania, es convertir enormes extensiones de territorio en trampas para las fuerzas rusas. Aunque los drones son las armas principales en estas zonas de muerte, representan más que solo el enemigo aéreo. Eso dañó la ambición de Putin de gobernar Ucrania. United for Media lo mostró en un reportaje dentro de una zona de muerte ucraniana. La defensa usando el terreno a favor de Ucrania es la clave. Pongámonos en el lugar de un soldado ruso desplegado en una zona mortal. Sabes que los drones vuelan arriba, a veces oyes su zumbido, pero suelen ocultarse entre los árboles y casi siempre están fuera de vista. Quizá un dron de reconocimiento ya te vigila y operadores ucranianos preparan una emboscada con dron FPV más adentro del territorio. Te han encomendado una tarea y, lleno de miedo, sigues adelante, pero eso está lejos de ser fácil. Probablemente no tienes blindaje, como un tanque o vehículo blindado. Esa armadura sería casi inútil, ya que Ucrania llena sus zonas de muerte con minas, dientes de dragón y fosas antitanque para frenar este tipo de vehículos. Al avanzar, podrías ver cascarones calcinados de vehículos que intentaron cruzar la zona de muerte antes. No tienes tiempo para preocuparte. Además, hay tramos de alambre de púas para frenar a los soldados a pie. Ocultas en el suelo hay redes de alambre de púas delgado llamadas plutanka. Son casi invisibles, pero bastan para destrozarte pies y tobillos si las pisas. También has oído hablar de los túneles construidos en estas zonas de muerte, desde donde los soldados ucranianos pueden observarte o emboscarte mientras intentas avanzar. Esta serie de fortificaciones se puede atravesar siempre y cuando tengas cuidado. Puedes abrirte camino entre ellas y encontrar algunos pasajes despejados en las zonas de muerte. Pero lo que no te das cuenta es que todos estos son pasajes que Ucrania quiere que encuentres. Forzado a rutas estrechas, te encuentras rodeado de minas y alambre de púas. Ya no hay vuelta atrás, y es entonces cuando escuchas el zumbido característico. Un dron FPV se acerca rápidamente, revelando que Ucrania te ha estado vigilando todo el tiempo. Tal vez tengas suerte y logres evitar o derribar el dron, pero eso no importa, vendrán más. Incluso podrías enfrentarte a varios a la vez. Solo uno ganará, y no serás tú. Esto es una zona de muerte, y los drones son solo parte de un rompecabezas mayor. Informe de United for Media. Regresa a Kupiansk y entenderás por qué. Los paisajes infernales creados por Ucrania cerca de esa ciudad destruyen hasta el 8% de las fuerzas rusas. Previo a lanzar sus asaltos, como dice Político, se genera una zona gris de caos de unos 20 kilómetros desde el frente, donde los drones cazan soldados. Los heridos mueren porque evacuarlos es muy difícil y casi no se puede llevar munición, comida ni agua a las tropas en combate. Rusia busca adaptarse a las zonas de muerte. En un artículo del 16 de enero, Vikram Mittal de Forbes destacó que uno de los principales beneficios de las zonas de muerte en Ucrania es que interrumpen las operaciones rusas. Los estancamientos ocurren porque los soldados rusos avanzan y son destruidos. Rusia ha aumentado el uso de robots terrestres para enfrentar zonas de muerte. Por ahora solo transportan suministros y a veces colocan cargas de demolición en posiciones ucranianas si pueden llegar. Rusia ahora envía unidades más pequeñas, de solo 5 soldados, para evitar las zonas de muerte. Esta no es la mejor estrategia, incluso si una de estas pequeñas unidades logra llegar a una ciudad como Kupiansk. Todo lo que pueden hacer después es atrincherarse y esperar que lleguen refuerzos antes de que Ucrania los encuentre. ¿Recuerdas que mencionamos que solo había unos 100 soldados en Kupiansk al inicio del video? Esta estrategia llevó a Rusia a esa situación. El objetivo principal de las zonas de aniquilación en Ucrania es desgastar personal, equipo y recursos. El Consejo Atlántico
resaltó en un artículo del 15 de enero que Ucrania ha fortalecido tanto sus defensas en el frente, que las usará para mantener el estancamiento y destruir soldados rusos en zonas de aniquilación. El nuevo ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fyodorov, priorizará fortalecer fortificaciones y resolver la escasez de personal tras asumir su cargo esta semana. Fyodorov ganó reconocimiento en el gobierno como ministro de Transformación Digital. Es correcto, y Fyodorov ha establecido un objetivo bastante ambicioso para que los defensores de Ucrania lo alcancen mientras se enfoca en reestructurar el Ministerio de Defensa de Ucrania. Explicó que su objetivo es reformar el ministerio y liderar para que pueda gestionarse a sí mismo y al ejército de Ucrania eficazmente. Fyodorov estableció su meta para los operadores de drones de Ucrania en 2026. El segundo objetivo estratégico es eliminar a 1,000 rusos por mes. El mes pasado eliminaron a 5,000. Bajas verificadas en video. Si llegamos a 50,000, veremos qué pasa al enemigo. Ver a las personas como recurso evidencia carencias. El nuevo ministro de Defensa de Ucrania dijo que las zonas de muerte ya aumentan las bajas rusas. El ISW recomienda una expansión alineada con el Ministerio de Defensa de Ucrania, que también resalta el uso de drones. Al final, todo es posible para Ucrania. Ucrania ahora controla un porcentaje de Kupiansk y está logrando una proporción de bajas de 27-1 contra Rusia. Eso significa que puede mostrarle a Putin lo que le espera a sus fuerzas en el futuro a medida que las zonas de muerte se expanden. La meta mensual de 1,000 de Fyodorov es ambiciosa, pero no inalcanzable. Ucrania cuenta con drones y tecnología para lograrlo, como verás en nuestro video sobre las reformas de Fyodorov al Ministerio de Defensa ucraniano. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis de las tácticas de Ucrania en la guerra contra Rusia. Gracias por vernos.